Yo le conocí pues con 20 años y tuve la pasión de descubrir la transición. Y esa pasión me llevó a don Antonio, a descubrirlo, a conocerlo y a quererlo. Y ahora siento que algo que me trasciende, que está por encima de mí, que se apodera de mí, yo ya no soy el dueño de ello. Por eso, don Antonio, quiero que Pedro Manuel González, que es el siguiente en la generación después de mí, que le saca algunos años él a mí, pueda decir algunas palabras de agradecimiento a don Antonio. ¿Queréis contar la anécdota? Si le gusta mucho a don Antonio la anécdota mía de la universidad. ¿Por qué dejas a tu profesor de economía? Pues yo en la universidad, como estudiaba los libros de don Antonio, pues eso me costó un disgusto. Un profesor de teoría del derecho directamente me suspendió el trabajo. Se quedó, cuando le dije que no había democracia, no le gustó un pelo. Pero tengo otra anécdota mejor, y es que en el seminario de Huerta de Soto yo escogí como tema el derecho de autodeterminación. Y Huerta de Soto defiende que hay derecho de autodeterminación y que las naciones tienen ese derecho. Los que conocéis a don Antonio sabéis que defiende justo lo contrario. Entonces yo cometí la osadía de decirle a Huerta de hacer un trabajo dentro del seminario de Huerta de Soto defendiendo lo contrario a lo que defendía Huerta de Soto, y dije que es una contradicción que la nación sea evolutiva, que no dependa de la voluntad y que sea un hecho dado, y que sin embargo dependa de la voluntad para decidir qué nación se forma y cuál no. Es decir, que es una contradicción que haya el derecho de autodeterminación y que la nación sea involuntaria. Y esas dos cosas a la vez las defendía Huerta de Soto. Y yo lo dije en el seminario. Y Huerta de Soto, don Antonio, me dio la razón. Dijo que es verdad que las naciones no tienen personalidad jurídica, pero tampoco vamos a pedirle que revoque todo su pensamiento, Huerta de Soto. Pero sí que dijo que las naciones no tienen derecho de autodeterminación, y me dio la razón don Antonio. Ese no me suspendió, ese me puso un sobresaliente. Exactamente. Él quería, en honor de Huerta de Soto, que rectificó su juicio diciendo que yo tenía razón. ¿No fue así? Exactamente. Dijo que... Bueno, él dijo que le diese las gracias a don Antonio, que gracias a él había sacado un sobresaliente. Eso para mí es un mérito enorme de Huerta de Soto. Pues yo lo que le quería decir, don Antonio, es eso, que para mí descubrir la transición fue una pasión, que lo hice con muchas ganas y que es una suerte que no siempre se tiene cuando uno admira a un personaje de la historia, haberle podido conocer, haberle podido tratar, haber compartido horas de programa con usted y haber sido su amigo. Así que es una suerte que no le puedo dar las gracias a usted porque no tiene usted la culpa de vivir tantos años. No tanta como tener una novia tan guapa. Yo conocí a Antonio, fue en la Facultad de Derecho estudiando segundo de carrera, cuando no sabía nada de política ni nada de derecho. Desde entonces, gracias a Antonio, algo he aprendido de las dos cosas. Y en aquella ocasión estaba además de don Antonio, estaba Javier Esteban, y estaba también el profesor Neira, no sé si te acuerdas, Antonio, y bueno, desde allí hasta hoy ha sido un camino pues que desde el punto de vista de la abogacía sí que se lo tengo que agradecer muchísimo a Antonio, en cuanto te da una visión y te aprende a escribir, que es lo que debes saber hacer en primer lugar antes que hablar, un abogado. Y después desde el punto de vista político pues nos ha abierto los ojos a mí y a toda una generación. Nos hemos llevado también, he aprendido con Antonio un poco lo que es decir la verdad por el mundo, en tu profesión, con tus amigos, con tu gente, y llevarse los palos, Antonio se los ha llevado multiplicados por 100. Pero no quiero que lo llevéis vosotros. ¿No? Pero sin embargo sí que está claro que merece la pena todo ello. Y en fin, Antonio, pues muchísimas gracias y que me alegra un montón estar aquí con todos vosotros. Estupendo. Muchas gracias, don Antonio. Nada, simplemente unas palabras también de agradecimiento y de recordatorio. Yo conocí a Antonio García Trevijano gracias a Matías Díaz Padrón, que me lo presentó en una memorable cena de la cual
queda incluso un artículo en internet y en el diario RC como testimonio, y desde aquel día creo y con cierta humildad reconozco que mi visión sobre la política, sobre la filosofía, sobre el derecho, sobre la cultura, me cambió de manera sustancial. En un principio no me pareció don Antonio sino una persona que hablaba mucho, quizá demasiado, pero no tuve más que leer los libros que él mismo me sugería con cierta delicadeza hacia mi ignorancia, para comprender la talla intelectual y humana de la persona con la que estaba aquella noche cenando. En concreto fue un libro que a mí me cambió pues la forma de ver, sobre todo el arte. Se titula Ateísmo Estético, pero después de ese vino pues la teoría pura de la República y tantos otros con los cuales Antonio García Trevijano se erige. Él no lo dirá, pero lo digo yo, como uno de los grandes intelectuales, grandes filósofos, grandes pensadores, grandes politólogos del siglo XX. Y quizá puede que nos remontemos a otros siglos atrás. Don Antonio, muchas gracias por ello. Yo ahora soy profesor de estética, aparte de dedicarme a la comunicación. Doy clases en una universidad a estudiantes de diseño de moda, y tengo el gusto y el placer de darles a conocer a una faceta de Antonio García Trevijano que es poco conocida, que es precisamente la de esteta, la de crítico de arte. Creo que Antonio García Trevijano, después de haber leído a otros autores, pues como Simón Marchand-Fiz, como José Luis Brea, autores además de vanguardia, creo que Antonio García Trevijano, por mérito propio, es una voz muy singular, muy original dentro del panorama de la crítica artística del siglo XX. No tiene sus puntos de vista, son tan originales y son tan singulares y están tan bien cimentados que no he tenido más remedio que agradecerle que me dé la oportunidad de darle a conocer a un autor que no entra dentro del canon artístico, como no entra dentro del canon político, solamente en el campo, por fortuna, del derecho, que sí es una persona muy reconocida, pero tanto en el campo de la política como en el campo del arte también despliega unas habilidades y un pensamiento muy original y muy cimero dentro de la cultura española. No quiero enrollarme más, pero que quiero pasar a los regalos. Teníamos preparado un grupo de repúblicos, un pequeño obsequio del cual va a hacer entrega uno de los pintores de la Escuela de Sevilla, junto con Zurbarán, Murillo y tantos clásicos. No alcanza a Lucas Cranach, que he visto que bueno, formaba parte de su colección, ahora tiene una réplica bastante bien conseguida, pero sin embargo pues es un pintor que se llama Manuel Ramos, que tiene el privilegio de entregarle a don Antonio García Trevijano pues una de sus obras. También va a hacer la entrega Jorge Fernández Gonzalo, que ruego también que se acerque. Es el presidente de un club de fútbol que ha patrocinado don Antonio García Trevijano, se llama Libertad Constituyente. Es un equipo de fútbol de infantiles y de cadetes que ha tenido, además, don Antonio no admite otra cosa que no ser número 1. No admite el 2, ni el 3, ni el 5, o el 1 o nada. Y por hacerle honor a su enseñanza, pues ha ganado la Liga y la Copa de la Comunidad de Madrid, desde la ciudad vecina de Majadahonda. Por eso Manuel Ramos, como digo, pintor, aparte de colaborador de Radio Libertad Constituyente, y Jorge Fernández Mateo hacen entrega del cuadro donde mi humilde persona también aparece junto a él. Don Antonio, ¿puede usted enseñarlo a su audiencia? Comunidad de Madrid, en la Copa, es una entrega, y hay otra que es la Liga. Es que hemos ganado, es lo único que yo he ganado en mi vida. ¿Y la Copa del Rey? Mentira, hay un pleito en el Supremo muy importante. Pero oye, que patrocine a un pequeño
con una vestimenta que llevan el nombre de Sevillano. Sí, y que haya ganado. Oye, cuando me llamó Jorge, que ahora hablará, me dijo que al equipo rival que tenían más, que tenían los hijos de Rajoy, que le ganamos por 14-0. Eso no tiene ningún mérito. Y solamente decir que bueno, nos ha faltado un poco de tiempo, no demasiado, porque lo veremos dentro de poco, hacer a don Antonio presidente de la República, pero mientras tanto lo hemos hecho presidente del equipo de Libertad Constituyente. Así que le damos las gracias, y ustedes no saben qué sorpresa se ha llevado el aficionado al fútbol de la Comunidad de Madrid cuando por esos campos de Dios pues se oía libertad, libertad, libertad. Se preferían al equipo de fútbol, claro. Nada, muchas gracias. Déjame el libro. A ver, Adrián, por favor. Bueno, dice Matías Díaz Padrón, conservador del Museo del Prado, reciente premio Europalia al mejor libro editado en España, del cual me cabe el honor, ya que no lo veo por aquí, de hacerle entrega de un ejemplar de ellos. Se llama Van Dyck en España. Autor Matías Díaz Padrón ha recibido el premio en Viena. Matías y ¿quiénes son los autores? ¿Hay dos? Yael Salazar. Salazar. Perfecto. Pues muchas gracias también por este obsequio y gracias, don Antonio. Jorge, ¿te quieres librar? Y por orden de edad. No, bueno, ahora hay una parte confusa en cuanto a las edades. No está clara. Si vamos a seguir el orden. Será por lo bien que me ha tratado la vida. Buenas tardes, Antonio. No sé si esto funciona. Daniel. Sí, yo no sé. Me llamo Daniel y buenas tardes a todos los amigos de Antonio, que ya creo que somos una familia. Conocí a Antonio en un ambiente muy singular, el de los colegios mayores del año 83, 84. 93, 94. Bueno, pero yo lo conocí antes que vosotros. Quiero decir esto precisamente. Quiero decir esto precisamente porque ya en aquella época Antonio era un personaje relevante de la vida política española. Nosotros albergábamos la duda de que un personaje de esta talla intelectual quisiera venir a cenar con nosotros aquella comida de rancho que teníamos en aquella época. No solamente aceptó, sino que allí se cimentó una amistad que dura hasta hoy, por una circunstancia muy peculiar. La vida nos ha llevado por derroteros distintos. Yo he tenido que buscarme las habichuelas, como se dice vulgarmente. Pero la habichuela no. Déjame que termine yo de mi turno. El caso es que después de 18 años sin contacto con Antonio, unos compañeros, algunos de los que están aquí, me dicen: oye, por favor, nos presentarías a este que fue amigo tuyo, Antonio García Trevijano. Y fue coger el teléfono, ahora ya sí te vas acordando, 18 años después sin tener contacto, y me reconoció por la voz y dice: Daniel, te reconocería por la calle. Eso ya lo dudo, pero fue lo que me contestó. El caso es que hemos retomado la relación intelectual, y para nosotros, para aquel ambiente universitario que ha seguido hasta hoy, ha representado una parte muy importante de nuestra formación, porque es una función intelectual limpia, absolutamente honesta, la de un hombre que tenemos el honor de festejar su cumpleaños aquí, como yo no he conocido a nadie en el mundo. Entonces, Antonio, lo único que me queda decirte es gracias por tu rebeldía intelectual, gracias por tu honestidad, y sobre todo destacar dos valores que son los que tú y yo siempre hemos hablado, que es la amistad y la lealtad. Creo que son dos grandes principios sobre los que se puede construir el mundo. Y nada más que eso, simplemente contribuir. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Javier Castro Villacañas.
Y bueno, Si ya te conocen en televisión, me conocen algunos, sí, pero podría intervenir perfectamente Javier Esteban, Sí, de hecho, y si él cualquiera, quiere ¿no? podría intervenir, porque lo que voy a contar pues son vivencias que vivimos juntos y muy importantes desde el punto de vista personal, pero también yo creo que muy importantes desde el punto de vista político. Porque cuando conocimos a Antonio, aunque nosotros habíamos oído hablar naturalmente de él, leerle, escucharle, sus apariciones, yo creo que se pueden calificar casi como míticas en los programas de La Clave, donde empezaba ya a desmitificar la transición y todo lo que había ocurrido en España. Javier Esteban era secretario de un curso de verano en el Escorial que dirigía el profesor Dalmacio Negro, y entonces bueno, estábamos haciendo un poco el listado de profesores y Dalmacio, sí. Y Dalmacio dijo, vamos a invitar a Antonio García Trevijano, y bueno, un poco lo que le pasó a Daniel en el Colegio Mayor. Dice, pero vendrá un curso que nosotros planteábamos en un momento político, donde ya entonces, y es algo que continúa en la actualidad porque va en el ADN del régimen político que sufrimos actualmente en nuestro país, que es la crisis de la conciencia nacional, ¿no? Entonces, pues, Trevijano vendrá a hablar de España y de por qué se está produciendo esta crisis. Pues vamos a invitarle, y naturalmente vino, pero vino en unas circunstancias políticas todavía mucho más importantes, porque venía directamente de Marbella, donde se había producido una reunión de la APEI, AEPI, la Asociación de Escritores y Periodistas Independientes. sí, que escritor había más que uno. Pero claro, aquello fue una cosa. Independiente solo también era uno. Un oxímoron, ¿no? Un oxímoron. Estamos hablando de agosto de 1994. No, julio, Yo creo que en agosto, finales de julio, agosto, pues. el curso de la República fue presentado acuerdo. Y entonces Antonio venía, pues, como es él, un hombre exaltado, pasional, inteligente, racional, y nos dijo, oiga, nos explicó más o menos la situación política, se está precipitando, la crisis del felipismo es algo galopante y hay que tomar una iniciativa y hay que tomar una serie de acciones políticas porque, y eso Antonio, yo creo que no me llevará a la contraria, él que es un gran intelectual, un gran escritor, un gran pensador político, pero él se define sobre todo un hombre de acción política. Un hombre Me alegro que lo digas, sí. porque es que muchos tontos que creen que yo soy un hombre de acción, que soy un hombre de pensamiento, pero que no soy un hombre de acción. Y gente tan imbécil que no se dan cuenta que lo que yo soy de teórico es lo que yo he aprendido de mí mismo como hombre de acción. Y en esa acción política, ahí Antonio, pues bueno, analizamos en ese curso, había muchas conferencias, pero naturalmente luego había muchas comidas, muchas tertulias, muchas sobremesas, y hablábamos un poco de la situación, que es una crisis política en algo parecido a la que vivimos actualmente, la crisis nacional y la crisis política, el desafecto político hacia la clase política. En aquel momento era la crisis del felipismo sobre todo, ahora vivimos ya una crisis global de lo que es el régimen del 78 y todo lo que ha sucedido en España durante los últimos 35 años. Y entonces ahí Antonio nos anuncia que va a publicar un libro que cuya salida era inminente en otoño de ese mismo año, y que en ese libro se tenían que unir dos conceptos y unas ideas que para él eran fundamentales. Y eran la idea de España y de República, que tenían que aparecer en el título del... No sé si te acuerdas tú, Antonio, que nos... En el Escorial, sí, en la reunión con Dalmacio, en un café, que fue donde se cogía el nombre de discurso. Lo demás lo ponía yo. Y tenía que unir... Y vosotros. Dalmacio me dio el nombre de discurso. Sí. Pero sobre todo las ideas de unir España y República, que tenían que aparecer. Y bueno, y a partir de ese momento, pues nosotros, que también, en parte, y yo creo que éramos hombres de acción y lo demostramos, en aquel momento pues empezamos a colaborar con Antonio para que la presentación de ese libro fuese un éxito. Cuenta lo que fue, y ahí están las hemerotecas, y no sé si muchos de vosotros estuvisteis presentes en lo que fue la presentación del discurso de la República en el Paraninfo de San Bernardo, en el Paraninfo de la Universidad Complutense, que fue un auténtico éxito y un terremoto político en octubre de 1994, en plena crisis del felipismo,
Se habían celebrado las elecciones el año anterior, en 1993, donde Felipe González había ganado por la mínima, y entonces el liderazgo de Aznar estaba cuestionado en aquel momento. Apareció la figura de Mario Conde en su momento como posible alternativa, pero ya fue encarcelado en diciembre de 1993, y entonces el año 94 era un año, pues bueno, como todos, tampoco era en ese aspecto distinto a lo que ha sucedido posteriormente, pero sí es verdad que la presentación del libro de Antonio García Trevijano en el Paraninfo de San Bernardo supuso algo muy importante en la política española, porque él lo simplificó, lo resumió en el concepto de que se había roto el tabú de la República. O sea, a partir de ese momento se podía hablar ya perfectamente de la idea de la República y unir la idea de la República, la idea de España y la idea de la democracia, de la libertad política. Y bueno, nosotros contribuimos con... Y me acuerdo que Antonio García Trevijano en su despacho, cuando nosotros le planteamos un poco cómo iba a ser la acción y todo, nos dijo, dice, sabéis más que las ratas. Entonces eso, un elogio, porque Antonio, si sabe algo, pues él, desde luego, es la acción. Es la acción. Bueno, y a partir de ese momento, pues es verdad que intentamos mantener y el discurso y mantener la acción y la propaganda y conseguir unir a más personas a nuestro proyecto. Pusimos en marcha toda la cuestión de las noches de la República en distintos colegios mayores de la Universidad Complutense, también con conferencias en la universidad que hemos visto que han dado su fruto, porque mucha gente nos escuchó en aquel momento, y en los colegios mayores también de Chaminade, y están aquí. Y luego realizamos otro curso también muy importante en el Escorial, Crisis de Régimen, donde ya planteábamos perfectamente lo que son las contradicciones que se están manifestando en la actualidad. Y yo, para terminar y no alargarme más, porque hay más personas y luego Antonio nos tiene que dirigir también sus palabras, yo creo que este es un momento político que coincide, se parece un poco a ese... en cuanto es la crisis también del socialismo, del PSOE, la crisis de la izquierda, la crisis de la monarquía y la necesidad por parte de la sociedad española de encontrar una alternativa y un proyecto que pueda solucionar lo que es la crisis de nuestro tiempo. Y yo creo que en las ideas de Antonio García Trevijano se plantea perfectamente lo que tiene que suceder en nuestro país, y me alegra muchísimo. Y yo creo que aquí me ha alegrado en esta comida conocer a muchas personas que participan de estas ideas, porque la única alternativa, el único futuro posible que puede tener este país es iniciar un proyecto de libertad constituyente, reforma radical de nuestra situación política, cambiar absolutamente... Bueno, pero la reforma no significa nada. Radical, un cambio radical, ruptura, que es lo... Moral. Ruptura moral, y empezar un tiempo nuevo en la política española. Yo creo que las ideas están ahí ya lanzadas al viento, y están en los libros, los artículos, en las conferencias que hemos realizado, en toda la labor que estáis realizando a través de Libertad Constituyente, radio, televisión. Y lo que tenemos que ser capaces ahora es en poner en marcha una acción política pues de mayor envergadura. Y yo creo que ahí está un poco el reto que tenemos para los próximos años, de llevar estas ideas que ya cada uno de nosotros sabemos perfectamente cuáles son, y que es la única salida y solución política para nuestro país, ponerlas en marcha y hacer que sean conocidas por el resto de nuestros compatriotas. Muchas gracias, Antonio, por todo. Y seguimos en acción. Una de las facetas de don Antonio, muy importante, es el arte. Así que no quiero que acabe este turno de palabras sin que hable Matías Díaz Padrón, un experto. Esto es una estaba escondido. No, pero has comido. Has comido, pero ahora me siento mal. Es verdad, pero después de la comida no le dan un disgusto como este. Bueno, pues como comentamos, yo conocí a Antonio como tantos, lo conocí a través de su personalidad, a través de tantos comentarios de gente que oíamos en la universidad. Yo tuve ocasión, me hubiera gustado, como lógico, siempre ayudándote la posibilidad de conocerlo, que no fue, sino muy tarde, y en realidad, en vez de ser
Yo el que me acercara, que era lo lógico, que fue el que se me aproximó a mí a través de una consulta que me hizo, que le había presentado un amigo suyo, de un cuadro que estaba en Portugal, pertenecía a la realeza de Portugal, un cuadro que se presentaba como Rubens, en el momento como Rubens, un monje que me enseña. Yo accedí a ir a acompañarle, me fui a Portugal para ver el cuadro. Cuando lo vi a Lisboa, vi que el cuadro era de una gran calidad, y le dije que no creía que era Rubens, a pesar que venía con muchas opiniones importantes en el mundo académico. Eso es lo que creo que es un hombre agudo que sabe dónde ir, que pocos saben dónde ir a conocer, y me recuerdo a especialistas que pocas veces he visto gente con colecciones solamente que sepan dónde ir. Realmente eso llamaba la atención de a poco frecuente, que iba a personalidades de mayor nivel. Cuando yo lo vi, lo dije con modestia, pero me parecía más un Bandí que un Rubens. Creo que él se sintió un poco, yo no sé si le parecía un atrevimiento, le pareció un atrevido, y yo le comenté, digo, es que Bandí confunde. Tenemos la idea de Bandí como la elegancia, la distinción, pero en un momento Bandí, cuando quiere, puede conseguir la hondura y la penetración que por ejemplo encontramos en el mismo relato. Él llega al alma cuando quiere. Y el cuadro que estaba allí era uno de esos cuadros en que Bandí había entrado en el interior del personaje, una hondura y una velocidad imponente. El cuadro realmente es imponente. Yo le comenté que esa faceta de Bandí parece que no me creyó mucho. Al cabo de un tiempo yo le presenté unos grabados, en fin, que eran muy representativos, y le dije que su cuadro era mejor que un Bandí que estaba al menos en el museo de Amberes, que era el que era copia de la madre, ¿no? Y después le sorprendió. Al cabo de un cierto tiempo yo respeté, nunca publiqué aquella obra, ¿no? En la posición, se la pedí en la posición de médico, fue posible presentarla, y realmente causó una gran impresión, ¿no? Esto es, por una parte, de ver una persona que yo conozco poco, que sea capaz de haber detectado una obra importante. Los coleccionistas no se pueden imaginar, la primera colección que conozco, totalmente despistados de la realidad del conocimiento, ¿no? Es increíble de ver también coleccionistas llenos de falsos, de haberse confundido con buena fe que encuentran. Una capacidad de percepción de ver que aquella obra que es una obra de interés. Tanto interés que me fue posible al cabo del tiempo ver que esa pintura que él tenía era la que había comprado el Marqués del Carpio, la había comprado en el siglo XVII al rey de Inglaterra, antes de su ejecución. Él tenía una trayectoria impresionante, una trayectoria documentalmente impresionante. Encontré documentos suficientes para ello y realmente lo publicaron. Quiero decir que después de un tiempo que tuvimos ya una gran amistad que nos sobra, en cuanto a la admiración de su sentimiento de la política, del sentimiento del mundo y la humanidad y su gran cultura. Porque él tiene siempre un producto de unos bachilleres de mucho tiempo atrás, en que la ciencia y las letras no tenían límites. Ese potencial de un hombre político, de una potencia cultural, es realmente admirable. Creo que se quedó un tanto sorprendido de que yo no quiso pagarme el esfuerzo que había hecho. Yo le contesté que no, que yo era una consulta que había hecho a través del último funcionario del Museo del Prado, y que a mis adentro yo me sentía también premiado de tener la oportunidad de un descubrimiento, o sea, que también me sentía premiado. Y realmente yo quiero decir con eso que él cree que yo no lo he cobrado. Yo creo que sí he cobrado, porque he ganado su amistad y la de sus amigos, y por eso estoy aquí. Gracias. Bravo. Bueno, yo no he tenido la fortuna de que habéis tenido algunos de los que aquí presentes de conocer hace mucho tiempo a quien considero realmente mi maestro, porque es la persona más inteligente y más capaz, que mejor domina el lenguaje español, que tiene las ideas más claras en temas políticos y de lo que es España en el pasado y en el presente,
y que le conocí a través de la coincidencia en los programas de radio. Durante un larguísimo periodo hemos mantenido una relación telefónica sin conocernos personalmente. Hemos colaborado y seguimos colaborando en toda una serie de cuestiones, pero tengo que decir que yo que publico todos los lunes un artículo en El Confidencial, siempre que esté en España, en algunos de ellos lo he firmado directamente con don Antonio, y en aquellos que no he firmado, don Antonio interviene siempre, porque yo todas las semanas tengo que decir que cuando tengo escrito algo, aunque sea puramente económico, hay siempre toda una serie de ideas, toda una serie de conceptos, toda una serie de insultos y descalificaciones a los que nos gobiernan, que bueno, don Antonio me ayuda mucho a matizar, a profundizar todas estas cosas. Tengo que decir que yo tenía bastante éxito en esto, pero desde que don Antonio directamente colabora conmigo, pues es que realmente, Antonio, arrasamos todos los lunes. Tenemos normalmente una media de casi 500.000 lectores directos, y luego después en el último artículo pues hay como 2.000 veces que se lo cuelgan en Facebook, en Twitter, sobre todo en Facebook, que luego eso tiene un efecto viral porque acaba apareciendo por los sitios más inesperados. Por lo tanto, bueno, y una de las cosas que es a lo que voy, que me dicen muchos de mis lectores, es cómo manejo las ideas, cómo he llegado a manejar las ideas, el lenguaje, los conceptos, etcétera, que no es que lo haya llegado a hacer yo, que es don Antonio que está soplándome a la oreja detrás de mí continuamente. Bueno, tengo que decir que para mí el descubrimiento de Antonio García Trevijano, al cual conocía de nombre, conocía de algunas de sus obras, pero que no conocía con la profundidad y la amistad con que nos movemos ahora, pues ha sido definitiva. Yo creo que es, para mí, es lo mejor que me ha ocurrido desde un punto de vista de conocimiento de un auténtico sabio, porque es que esa sería la palabra que calificaría a mi maestro don Antonio, en todos estos temas políticos y relacionados realmente con el devenir de nuestra patria y de nuestro país. Y no sé qué más puedo deciros, sino que estoy orgullosísimo, subrayado lo deísimo, y que seguimos colaborando en toda una serie de cosas. Espero seguir colaborando largo tiempo contigo. Si quieres aparecer, apareces, y si no quieres aparecer, no apareces, aunque yo, no prefieres, no, ya lo sé, pero yo siempre procuro poner frases de mi maestro, don Antonio García Trevijano, y la gente ya realmente, vamos, la gente más informada naturalmente, sabe que tu mano anda detrás de todas estas cosas, que de verdad hemos adquirido un nivel, y digo hemos porque somos los dos, de difusión realmente extraordinario. Así que, Antonio, muchas gracias. Para mí ha sido, iba a decir, no sería suficiente, lo mejor que me ha pasado en la vida desde un punto de vista intelectual, el conocerte, y un honor, eso sí, el que hayamos desarrollado esta amistad y este cariño, que para mí son infinitos y infinitamente duraderos. Muchas gracias, Antonio. A tal punto es sincero lo que dice. Yo no lo conocía ni de vista, ni él a mí tampoco. Por casualidad, no. Sino que un día decidí, tanto con un dolor como hoy, peor, más todavía, y porque le entregaban un premio los corresponsales extranjeros. Y sabéis, por lo menos mi amigo Alejandro lo sabe, porque yo tengo una amistad especial y muy gorda y muy grande con Alejandro Rosamar. Pues un día le entregó un premio y decidí ir para
apoyar a un amigo. Y además, como no me gusta, desde que fracasó en España La Verdad y la Libertad, me da vergüenza estar en público, porque parece como si fuera yo mismo el fracasado. Y por eso no salgo. La razón que no salgo es que me da vergüenza, no de ser español, me da vergüenza de estar bajo estas leyes en nombre de la libertad. Porque si es en nombre de la dictadura, yo estaba acostumbrado, pero en nombre de la libertad. Bien, entonces fui. Y es lo que quería decir, tan grande es la atracción moral, intelectual, que instintivamente yo nunca he dado un beso a un hombre, y se lo digo. Bueno, efectivamente este ha sido un episodio Que ya teníamos olvidado. Perdón, no me refiero al del beso. La verdad es que yo he tenido una trayectoria que desgraciadamente no he sido el único, sino que hay muchas más personas, y además se ha grabado muchísimo. Yo hace unos años pues colaboraba pues prácticamente en todos los programas de debate, en economía, en la 13, en todas las series de debate que había. Tengo que decir que la única que hacían una medición, que era en el gato, porque luego al final del programa preguntaban a los oyentes que quién se llevaba el gato al agua, y siempre que he ido siempre me he llevado el gato al agua. Pero en fin, quitando eso, quiero decir que sucesivamente he sido expulsado de todos y cada uno de estos sitios por petición directa y expresa de Moncloa y del señor Rajoy. El tema ha ido a muchísimo peor, porque ha habido toda otra serie de personas que han ido cayendo, y lo último que me he enterado hace muy poco tiempo de una persona que para mí no es absolutamente nada grata, que es Saez de Buruaga. Pues resulta que a este chico, el periodista, sí, le han quitado el programa que tenía de la mañana en la COPE, porque le han dado un guión, la conferencia episcopal, diciendo que no puede hablar más de 5 minutos en su programa de temas políticos, y que tiene que hablar de otro tipo de temas, como de los niños en Namibia, y en fin, y cosas de este tipo. Entonces, el tema era tan gordo que una persona que es, como es el señor Saez de Buruaga, ha tenido que abandonar la COPE. Es decir, el grado de presión, de represión, el grado de represión que se está ejerciendo hoy por el poder es impresionante, porque es que además ya ni siquiera tienen que intervenir directamente. Es decir, la Iglesia, la jerarquía católica, ha tomado la decisión, a la vista de lo visto, de que su emisora, que es la COPE en este caso concreto, y también la 13, pues tienen que fijar unas reglas de autocensura, pero realmente gravísimas. Muchos de los que están ahí, que son locutores, amigos míos, como Antonio Merlos, como Cuesta, etcétera, me comentan que la gente, en el caso mío concreto, les pide que dónde estoy, que tal y cual, pero que no me pueden llamar porque lo tienen absolutamente prohibido. Bien, pues en esta situación resulta que la Asociación de Prensa Extranjera en España me concede el premio de Economía del año 2013, que no lo concedían desde hace 5 años. A mí me dan ese premio, y a Pedro J, represaliado por otras razones, le dan el premio político. Y bueno, eso que para mí creo que hubiera sido siempre un honor en cualquier caso, en un momento, en un año, mejor dicho, el año 13, en que yo había sido represaliado y silenciado en todas las emisoras, en todos los medios de papel del país, pues para mí constituyó verdaderamente un auténtico honor. Pero claro, eso comparado con lo que sucedió después, y que acaba de contar don Antonio, nada, es que resulta que don Antonio, y así lo dije allí y lo expresé, por primera vez desde la transición asistía a un acto público, y a ese acto público había asistido solo y exclusivamente porque un servidor, su amigo y su admirador, estaba allí. Y Antonio, ¿qué te voy a decir? Verdaderamente, para mí, no te voy a dar ningún beso, pero verdaderamente que estas son cosas de las que no se olvidan, y para que veáis el tipo de persona que es nuestro amigo y nuestro maestro Antonio García Trevijano.
que dar 2 besos, ¿no? No, tú sí. Antes alguien ha dicho aquí, no sabría yo recordar muy bien quién, los palos que le han dado a Antonio en la vida. Pero es que los palos envilecen o engrandecen según quien los da. Y los palos que ha recibido Antonio han sido dados por su rebeldía contra lo establecido, contra el establecimiento. Nada más que eso hace grande a una persona. Aparte de eso, todos reconocemos, amigos y adversarios, enemigos de verdad no creo que tenga Antonio ninguno, Antonio es una de esas personas con una cabeza excepcional, absolutamente fuera de lo normal. Se hable con él de política, de economía, de arte y sobre todo yo he tenido el privilegio de hablar con él sin besos de por medio, de amor. Y cuando una cabeza es grande, profunda y hay sabiduría, lo ocupa todo. No se trata de una faceta, se trata de la vida en general. Hicimos una gran amistad que hoy está viva, la prueba que estamos los dos juntos aquí, y para mí es un honor venir aquí a rendirle homenaje en su cumpleaños o en lo que él quiera. Yo quisiera de alguna manera recordar la vivencia mayor que hemos tenido, aunque cuando hay amistad, pues la amistad lo integra todo. La vivencia que tuvimos en la Junta Democrática, porque aquello que puede ser interpretado como un episodio histórico que pasó, cuando los episodios históricos están llenos de sentido en el más pleno sentido de la palabra, de razón, de contenido, de todo, de humanidad, pues esos no mueren como pasa a la historia, sino están vivos. Antonio fue el creador de la Junta Democrática. La Junta Democrática, para quien no lo sepa, fue el primer experimento de superación de la guerra civil y de salida de la dictadura. Y fue una genialidad. La genialidad no solamente fue poner a la derecha real, que no la representaba Franco, junto a la izquierda real, que estaba en la cárcel y que representaba el Partido Comunista, sino fueron los aliños, porque esas dos cosas solas, los intereses económicos de la derecha, junto a los intereses políticos de la izquierda, no bastaban. Había una sociedad civil. Esa sociedad civil la componían partidos minúsculos, pequeños, movimientos incipientes, como era lo que yo representaba, el Partido Andalucista, sino también la gente de la calle, fuera un catedrático o un barrendero. Y la genialidad de la Junta Democrática fue unir todo eso, lo fundamental, que eran los intereses económicos de la derecha, del capital, en definitiva, que es lo que representa la derecha, junto a los intereses políticos de subversión de ese capital que representa la izquierda, poner a la sociedad civil, que la representábamos unos movimientos y unas personas. Lo interesante aquí es que esa Junta Democrática, que no ha existido en España desde entonces a acá ningún movimiento que haya integrado de tal manera a partidos políticos con sociedad civil como aquel movimiento, eso atentaba contra los intereses de los partidos políticos en ciernes, porque en la dictadura no hay partidos políticos más que uno, que es el que está en el poder. Pero es que los que querían llegar a la democracia, partidos políticos, ya buscaban la partitocracia que luego se construyó. Y el principal enemigo a batir era cualquier persona, cualquiera,
que de alguna manera quisiera darle entrada a la sociedad civil a la hora de construir la nueva democracia. Por eso Antonio García Trevijano se convirtió en el enemigo público número uno de los grandes partidos, de esos que hoy tienen el tinglado, partidos fundamentales, junto a la estructura de la forma de Estado en ese momento y hoy la monarquía, y ese tinglado no podía resistir la presencia de la sociedad civil. La Junta Democrática, los independientes, entre comillas, Antonio era y será hasta que se muera un independiente, los independientes formaban parte fundamental y Santiago Carrillo tenía la humildad y no tenía más remedio que hacerlo porque eran las reglas del juego que habíamos impuesto entre todos, que aceptar el diálogo con uno que teóricamente no representaba a nadie porque no era de ningún partido, pero que realmente representaba a muchos porque era parte de la sociedad civil. Esa es mi experiencia con él y esa es mi admiración, mi aplauso, mi gratitud como ciudadano del mundo. Claro, yo tengo una frustración con él y como aquí se trata de decir la verdad y Antonio ha ido por el mundo diciendo siempre la verdad, pues yo también voy a decir la verdad. Yo tengo una enorme frustración con Antonio. Antonio es andaluz como yo. Y mientras que él anda en esos menesteres de la sabiduría, de esas cosas, del amor, del arte, de la política, de la economía, yo decidí que mi patria era Andalucía, porque yo soy de los que creen que la patria es la que a uno le da la gana que sea su patria. Y yo pude escoger la humanidad, pude escoger Europa, pude escoger España y escogí Andalucía, ese pedazo de tierra con voluntad de pueblo. Y he dedicado mi vida entera a tratar de conseguir que los andaluces tengan conciencia de pueblo. A ver si conseguimos tener una voluntad colectiva. A ver si juntos podemos conseguir poder, abiertos a la humanidad entera. Bueno, pues ahí no me he podido llevar yo al huerto de Antonio García Trevijano. Esa es mi frustración. El regalo que quiero haceros es el relato de algunas cosas de mi vida, algunas acciones de mi vida que han permanecido clandestinas durante tanto tiempo por razones obvias. No obvias, sí, antes por razones franquistas, hoy por razones juancarlistas. Primero quiero hacer el regalo de decir cuál fue mi primer acto de acción política. ¿Sí? No, pero si me oyen bien. No, porque me he escrito sin querer. Sí, yo tenía 16 años. Soy hijo del registrador de la propiedad de una familia antigua, con un apellido muy notable, muy antiguo. 8 hermanos. Yo era el cuarto. Estoy con mi hermano mayor en el mismo curso. Estudio 7º año de bachillerato en Granada, en el instituto local de Granada que se llama Padre Suárez, uno de los filósofos que yo más admiro, son Chico Suárez, y que me ha influido bastante en algunas partes de mi pensamiento, justo en la parte en que él influyó en Leibniz y en Kant, también me influyó. Pues en ese estoy en 7º curso y yo no soportaba la dictadura. Mi padre era liberal, de derecha, conservador. Tenía la ventaja en que admiraba más el mundo anglosajón que el germánico. Y me transmitió por lo menos la admiración por Inglaterra. Por ejemplo, a mi padre debo que yo con 9 años, yo cumplí, claro, con los años que tengo, lo sabéis, cumplí 9 años el mismo día 18 de julio. Y mi padre me contó algo que nunca olvidé. No sé si será verdad, que él quería que era verdad, seguro, pero no sé si es tan maravilloso que sea una anécdota o que sea la verdad histórica. Me contó que en Gibraltar, en la Guerra Mundial, unos marineros de un barco de guerra inglés habían causado destrozos en un bar de Gibraltar, que habían sido denunciados, habían causado un daño, habían sido juzgados, y el juez llamó a los responsables, y el barco había partido en misión de guerra.
y que caminó el norte y que Franco regresó de la misión de guerra, dejó a los acusados que lo juzgaran. Yo no sé si es verdad o no, pero me da igual. El hecho es tan fantástico que duraron para un niño de 10 años oír de su padre, a quien siente una admiración tan absoluta, oír decir eso, en nombre de la libertad o la justicia. Eso me condiciona para toda la vida. Una regalo, otra. Es algo que va en las personas que no me conocen, o que me conocen muy superficialmente, tienen una impresión generalmente muy equivocada de mí. Yo doy una impresión de seguridad en mí mismo tan grande que nadie puede pensar que yo sea que sea tímido, que pueda ocultar sentimientos. Creen que es imposible. Más bien, creen que soy vanidoso, que soy presumido, que como soy tan seguro, que se cree Dios, o no sé, yo no admito vacilación. Eso es debido, primero, a dos cosas, que luego voy a contar. Por un lado, a que en España el horror era tan grande que para que alguien te tomara en serio tenías que empezar hablando bien de ti mismo. Eso, os podéis reír ahora, pero es que de verdad, es que yo se lo he vivido y lo veía en los demás. Yo aguanté, cuando llegó el tiempo que yo necesitaba ser seguido, tuve entonces que aparentar una seguridad que no ocultaba mi sentido del pudor. Yo soy muy pudoroso, no tímido, eso nada, pero tengo sentimiento de pudor de mis cosas, y mis sentimientos no quiero que los demás lo vean, lo oculto, porque me da vergüenza, no quiero. Entonces nunca he presumido de influencias políticas ni sociales, con lo cual facilité la labor para que cuando la Junta Democrática que ha hablado Alejandro y otras operaciones anteriores, mucho más peligrosas, porque la Junta Democrática fue un momento en que era menos peligroso, pues yo mismo contribuí por mi carácter discreto y que me gustaba operar en la clandestinidad y que no le decía nada ni a mi propio hermano lo que yo estaba preparando por seguridad, para la supervivencia, que eso facilitaba que otros se apuntaran los éxitos de las acciones que yo hago. Es decir, si Santiago Carrillo se presumía de que el Partido Comunista era importante en España, estaba mintiendo. El Partido Comunista fue lo que yo quiso que fuera. Eso os doy mi palabra de honor, no exagero nada. Dicho entonces parecía una locura. Entonces no. Yo sabía que tenía que convencer al Partido Comunista de lo que hice. Y la prueba es que tú tuviste a Alejandro no me olvido de lo que yo quiero contar, lo que es otra cosa. Porque lo que conserva es mi memoria metodológica. Yo he dicho, voy a contar una cosa y no es esto lo que voy a contar. Esto es una divagación. Pues tú recordarás, Alejandro, que en París, en una de las reuniones de la más numerosa de la Junta, que asistieron 70 y tantas personas, se planteó la votación. No, se sometió. Mi idea era que la Junta era un instrumento para la acción política del pueblo, de las masas, de los obreros. Y Santiago Carrillo quería que la Junta fuera una plataforma de notables para pactar con el franquismo. Y se sometió a votación. Y yo gané la votación a Santiago Carrillo, pues por una tan abrumadora que él sacó los votos, el suyo, el de Comisiones Obreras y el del SUC, del Guti. Nada más. Lo demás lo gané yo todo. Es decir, y ahí tengo que decir, no la verdad, que Santiago Carrillo es donde se dio cuenta lo que tú antes has dicho, que no tenía más remedio, que perdió. Porque yo no era yo, era la sociedad civil, apartidista, no porque yo sea enemigo de los partidos, sino porque alguien que no pertenecía a los partidos tenía que garantizar a los demás que era un hombre cabal, ecuánime, que no inclinaría nunca la balanza a favor de nadie. Y eso, si un hombre no tiene ese prestigio, no puede unir jamás a ningún partido. Es imposible. Quiero decir que yo era consciente de todo eso, por eso ahora vuelvo ya, por eso me obligaba a ese pudor que ha facilitado que se me ignore mi nombre, que todos los méritos de la Junta sean sepultados y que presuman hoy de haber hecho por la libertad los que no habían hecho nada más que seguirme, porque yo lo había previamente examinado, porque el que no me gustaba lo quedaba excluido, y yo no me gustan los traidores, y desde luego tengo un olfato especial para descubrirlo, eso podéis estar seguros, lo descubro, incluso
Os lo digo de verdad, antes de que ellos lo sepan. Eso me ha pasado toda la vida. Me descuento, quieren un traidor antes de que el mismo lo haya planteado. Pero es así la vida. Conozco la naturaleza humana y sé por dónde va a ir cada uno en el futuro, antes de que él lo sepa. Eso me crea mucha enemistad. Bien, anécdota que os cuento también, otro regalo. Mucha gente ha sufrido. Evidentemente yo he sido perseguido continuamente. No os cuento lo de Emilio Romero, que eso es para reír también. Un regalo. Un día a las 12 de la noche, yo todavía no vivía aquí, vivía en Cristo Rey, en el timbre tocan y me encuentro con la sorpresa de que a las 12 de la noche entra Antonio María Oriol, ministro de Justicia. Lo conocía yo, pero no teníamos amistad como para que se presentara uno de los hombres más ricos de España, ministro de Justicia don Franco, el dueño de Oriol. Y emocionado, casi temblando, dice Antonio, vete inmediatamente. ¿Qué dice Antonio? Que te vayas, que te matan. ¿Pero cómo que me matan? Yo no puedo decir nada que he prometido guardar secreto. Pero han acordado asesinarme. ¿Pero cómo que ahora? Vengo de un consejo de ministros, no me pidan más. Vete ahora mismo. Franco lo ha acordado, no te puedo decir nada. ¿Qué ha aprobado quién? La falange. No te puedo decir nada, y yo que te vayas. Bueno, no le saqué una palabra, pero no me fui. Figuraron lo que puede suponer que en un consejo de ministros de Franco, presidido por Franco, el ministro de Justicia, Antonio María Oriol, un caballero católico, venga, porque no puede soportar sobre su conciencia que me asesine. Segundo, año y medio después, casi 2 años, se presenta en mi casa, en Cristo Rey también, antes de venir aquí, a las 12:30 de la noche, media hora más tarde, Antonio Fontán. Todos sabéis quién fue Antonio Fontán después, pero en aquel tiempo no era más que el director del periódico Madrid, que había puesto yo, Rafael Carlos, porque yo se os dije, porque era yo el que dirigía todo el periódico y la acción aquella era mía, junto por la confianza que me puso Luis Bar Taberner. Bien. Se presenta Antonio Fontán y me dice, ese sí era amigo de verdad y me conocía muy bien. Me dice, Antonio, antes de decir nada, como sé que nunca llevas dinero, en el bolsillo, entre paréntesis, está también Alejandro delante, no lo llevo porque yo siempre pago. Y las personas que pagan no llevan dinero. Y como es que no ha habido una sola vez en mi vida que no haya pagado. Da lo mismo que sea un viaje de avión para toda la Junta, como las oficinas de la Junta Democrática en París, en el mejor edificio de París, me da igual. O los 16 millones de pesetas que di al Partido Comunista y para la propaganda contra la OTAN, que fui yo el único, el no a la OTAN estuvo financiado por Trevijano. O Rueda y Bélico. Y ya que si nombro todo lo que yo he pagado dinero, es que dice, pero ¿cómo? Hasta eso, todo viene de Trevijano, el dinero contra Franco. Por eso los americanos sabían muy bien cuando, eso lo contaré después. Ese día viene Antonio Fontán. Me dice igual, como sé que no tiene dinero, he traído 100.000 pesetas, a esta hora no tengo más, pero yo no me voy de aquí hasta que no te vayas y que yo sepa que te ha ido. Y que, me cuenta, Faustino García Moncó lo ha buscado Antonio Fontán porque era del Opus Dei, tanto Faustino como Antonio Fontán. Dice, tu amigo Antonio lo van a matar pasado mañana en Majadahonda, hay 2 camiones preparados, lo van a asesinar. Y nada, vete ahora mismo, vete, y dice, y sálvalo y llévatelo como puedas, pero escóndelo y llévatelo. Bien, ¿pero qué es esto? Consejo de Ministros, acordado asesinar a Trevijano, donde dijo un portavoz que nunca me lo dijeron, que era el enemigo público número 1 del régimen español, y que había que eliminarlo por encima de todo, matarlo. Y estuvo preparado. Yo lo tomé en serio que ellos, porque ya eran muchos, y siempre en Majadahonda, 2 camiones, y es verdad que yo tenía ese día un pleito en Majadahonda, pero yo no puedo, yo es que no puedo huir, es que no, ojalá pudiera, porque a veces necesito huir para salvarte, no puedo. Entonces, sí, llamé en el momento a mi cuñada, porque conducía bien, me monté en el coche con 100.000 pesetas, y cuando llegué a la ventaria, me dio tal vergüenza de ir corriendo, por temor a qué. Yo no temo a la muerte, nunca la he temido, porque el temor. Volví, me quedé en mi casa y llamé al día siguiente por la mañana a un compañero para que me sustituyera
y nos fui a Majadahonda y no pasó nada. Pero, segundo, lo que os cuento es quién será Trevijano, que yo no lo he dicho, para que Franco presencie en 2 consejos de ministros que tienen que asesinarme. Pues yo soy algo que no fue nunca Santiago Carrillo López, algo que nunca fue ni Felipe González, que fue Alejandro el que me lo puso en contacto con él, pero no porque tuviera simpatía, sino porque se lo pedí yo, que me lo presentara, pero algo sabían de mi papel ante el régimen, sabían mucho más el Departamento de Estado americano que en España nadie. Sabían más, y mi enemigo era el Departamento de Estado, era Kissinger, pero yo sabía eso, entonces me prepararon ese asesinato, me volví, no suspendí y no me fui, pero intentaron una tercera vez. Esta vez ya fuera del Consejo de Ministros, Franco estaba agonizando y la BBC me hizo una entrevista y yo declaré, como siempre, la verdad, y eso causó mucha impresión la entrevista mía, porque yo tenía un nombre fuera de España mayor que en España. Eso me permitió, lo de Estrasburgo, que yo pronunciara el discurso en nombre de la libertad española, donde dije palabras que repito hoy. Yo dije en Estrasburgo que la Junta Democrática, que yo representaba a España, y cuando llegáramos a Europa, que no pensábamos pedir negociaciones para obtener ventajas económicas. Dije literalmente, y después dije la contestación de Chesón, dije literalmente, nosotros no venimos a pedir, sino a dar. Claro, y dice a dar, desde luego dinero no podía. Sí, a daros, a vosotros europeos, la libertad que no tenéis, porque vuestra libertad la dieron los americanos, no es vuestra libertad. Y nosotros vamos a ser el primer pueblo europeo que va a conquistar su propia libertad. Ese es mi discurso ante Estrasburgo. No un cambalache como hicieron el Partido Socialista para decir, entramos en Europa a cambio de ¿qué? ¿Queréis que tira la palabra? Homologación. España se entregó para ser homologados. Roberto, es muy poco lo que dices comparado con la verdad. Es que a cambio de ser admitidos en el club de ricos europeos, entregaron a España la economía española. Y también España, porque España perdió su espíritu y España no es nada. Desmantelaron la industria española, desmantelaron la agricultura, desmantelaron la pesca, los astilleros, la siderurgia, todo eso lo hizo Felipe González para que lo lograra. De acuerdo, bien. El regalo que he hecho de información es que muy pocas personas saben lo del asesinato en 2 consejos de ministros. Sabéis que yo soy incapaz de mentir y que han muerto las personas que saben la verdad de esto, que lo transmitieron, pero os digo las fechas y las horas que vinieron todos. Bien, esto yo quería hacer hechos, hacer unos regalos, que eso es muy difícil que alguien lo sepa. Y luego ahora, ante mañana, está aquí el cirujano Fernando, que me va a operar el lunes, y ante esa quería deciros, ante una conversación que inicié con él aquí, que yo quisiera escribir un libro. Entonces quiero que me arregle la pierna para que me funcione la cabeza. Quiero escribir mi último libro, que sería, como no puedo ser, yo soy incapaz de verdad de escribir mi memoria. Me da vergüenza. Yo no puedo decir la verdad, porque es vergonzoso. ¿Quién se va a creer que una sola persona sea capaz de hacer lo que yo hice? Eso es que es imposible. La independencia de Guinea. Pero ¿sabéis lo que es una sola persona? Una sola persona contra todo el régimen de Franco. Vencerlo. Pero ¿quién va a creer eso? Y que yo no había estado en Guinea en mi vida, que no conocía a ningún colonialista, y que los guineanos que vinieron aquí pidiendo ayuda, era una minoría, eran 6 diputados, y toda la mayoría estaba con Franco o con Carrero, los de Fernando Poo, o con Castilla, los de Río Muni. Y cuando yo decido ayudarles, ellos han ido. Primero, habían ido a Tierno. No me resisto a contaros otras verdades. Es que no puedo que haya amigos míos que no sepan. Por ejemplo, Tierno se niega a ir a París contra la Junta Democrática.
Primero porque tiene miedo de los aviones, no porque se vayan a caer, sino porque cree que incluso un billete de Iberia le van a quitar el pasaporte y se da su nombre. Pero va. Entonces, estamos perdidos, porque no porque él fuera una personalidad enorme, pero convenía al conjunto que fuera Tierno Galván, el que tuviera una conferencia de prensa en Europa, puesto que tenemos que hacer algo importante contra la influencia de Felipe González. Bien, y él no se iba, dice que no. Yo en su casa y su mujer nada. Hasta que ya acepté las dos condiciones que me puso. Una, que yo fletara un avión para llevarlo desde París a Estrasburgo. Que lo pagara yo. Al avión, yo creo que tú fuiste también en un avión, como todo lo demás, pagado por mí, llevé a todos los que le daba. No, los demás no, además le dije que me un avión porque me ha obligado, no lo dije a nadie. Se lo conté a Santiago Carrillo y a Rafael Calvo Serrén. Lo del avión, condición de Tierno Galván, ahí no termino. Y agarraros. Que yo le garantizara, por escrito como hice, darle 300.000 pesetas a su mujer todos los meses si le retiraban el pasaporte. Ese era Enrique Tierno Galván. Ese era un Santiago Carrillo. Y eran los mejores hombres comparados con Felipe González. Si no ha habido en España nadie más perverso que Felipe González. Nadie, no podéis figurar hasta qué extremos de degeneración cae Felipe González. Ahí lo tenéis hoy, admirado como un sabio de Europa. Deja a su mujer, se casa con una rica, de amigo íntimo, y todavía, sin llevar chaqueta de cuero, todavía lo reciben y lo hablan las personas decentes. Yo no. Yo cuando me encontré con Felipe González, después fue a saludarme en un aeropuerto y le di la espalda. Y yo tengo que saludar. Como hice con Juan Carlos, que lo sabéis todos. Eso porque lo cuentan son y que es verdad. Juan Carlos he elegido, ya sabéis que yo hice eso creo que lo sabéis todos. Y yo contesté las cartas a Franco y a Juan Carlos, que es el don Conde de Barcelona contestó, ¿no? Y fui yo el que lo redacté. Bien, pues cuando es nombrado sucesor Juan Carlos, me lleva a traición y engañándome un periodista, Salvador López de la Torre, de ABC, me lleva al Club 31 sin saber que estaba, y allí estaba Juan Carlos. Bueno, yo me miraba, me hacía así y él me pegaba codazos para que saludara, yo no lo saludé ni a él, ni a Sofía, ni a Mondeja, a todos los demás los conocía, yo no saludé a nadie. Cuando terminó, se fue antes, porque yo iba a llegar más tarde, salió antes. Al llegar a mi altura, apartó una mesa, todo el mundo estaba gritando viva el sucesor. Al ver que apartaba la mesa se acercaba, silencio, se acercó a mí, yo estaba contra la pared, y le digo Tono, porque me llamaban Tono. Mi nombre es Antonio, mi familia, mis amigos, los de Granada, que acaban de irse, Morcillo, Mochón Morcillo, son Morillo, estos me llaman Tono, diminutivo de Antonio. Y él me dice, Tono, ¿es que no me quieres saludar? Claro, estoy hablando del año donde lo nombran sucesor, que es el 89, el 69. Eso digo, que es el 69. Yo estaba sentado, y llegué casi hasta delante de mi mesa. Entonces sí, me levanté un poco, no estaba cojo como ahora, pude levantarme, ahora no hubiera podido. Le doy la mano, y a voz alta, a propósito, para que todo el mundo lo oiga, le digo, al amigo siempre, al sucesor jamás. Y sentí desprecio total. Pero es que antes de eso, de ese desprecio, después del bautismo, la última píldora que os regalo es esta es la que yo estoy más